Hola, profe. Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, profe. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien, estudiando, profe. Me parece bien, pero está re fácil el examen. ¿Usted dice? Y yo lo vi, está fácil. Bueno, genial. Bueno, ¿qué les atañe de consulta? No les puedo contar. Es secreto el examen. Bueno, ¿qué necesitan saber? Profe, yo tengo varias dudas. Eh, Empiezo por la primera. Empiece por la primera. Una de las dudas es en la placa inestable, en aterosclerosis, eh, si la placa inestable es por la poca cantidad de producción de colágeno por las células musculares y la placa estable es por o sea, tengo más producción de colágeno. Si bien el colágeno tiene que ver, es un fenómeno hemodinámico el que hace que la placa sea inestable, el fenómeno JET, que hace que la placa se vaya abriendo y separando. Pero lógicamente una sola cosa no soluciona el problema. Y el colágeno también tiene que ver. No sé si le Bien, contesté la gracias. pregunta. Sí, sí. Pero es fundamentalmente el efecto JET. El golpe de los elementos formes de la sangre va separando de a poco la placa y cuando la placa se abre, produce el accidente. ¿Qué otra duda tiene, Ana? La otra es, ¿cuál es la complicación más frecuente en diabetes? ¿Si era la nefropatía o neuropatía? Porque no me había quedado claro eso. Mire, más que frecuente, uno tiene que preguntarse qué es lo que hace que evolucione mal un diabético. Porque la frecuencia de los eventos va a depender de varios factores. Pero que ande mal clínicamente un paciente tiene que ver con cosas muy puntuales como la nefropatía. Si ustedes se preguntan por qué se muere un diabético, en general el 87-88% se muere en insuficiencia renal. ¿Lo entiende? Por ahí que vi que me preguntaban de arritmias. Las preguntas de arritmias son puntuales. No hay generalidades en la pregunta de arritmia. Pregunta, que es con respecto a la regulación aguda de la presión arterial dentro de los mecanismos humorales, en el caso de adrenalina y noradrenalina, que me pueden llevar a una resistencia a la insulina. O sea, yo sé que la insulina es vasodilatadora. Si yo tengo una resistencia a la insulina, quiere decir que esa insulina no se va a poder unir al receptor, al GLUT, pero o sea, para producir la vasodilatación, Mire, ¿qué la es resistencia a la necesario? insulina tiene que ver con varias cosas. Primero, acuérdense cómo es el receptor de la insulina. Es el famoso receptor de los 7 dominios, la serpientita que pasa, atraviesa la membrana 7 veces. ¿Se acuerda? Bueno, lo primero que pasa en la resistencia a la insulina en general son pacientes que tienen dislipemia, son obesos,
y se altera la capa lipídica de la membrana citoplasmática. Al alterarse la capa lipídica de la membrana citoplasmática se modifica el receptor de los 7 dominios. Y entonces ya la insulina no actúa. La otra causa de resistencia a la insulina es la transformación de proinsulina en insulina. Hay fallas en las enzimas que la transfieren. En definitiva, el problema básico está en el receptor de la insulina. Eso, o sea, eso va a producir vasodilatación. Pero eso lo que va a producir es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, porque no se va a permeabilizar la membrana para la glucosa. Pero no produce vasodilatación. ¿Por qué lo quiere relacionar la vasodilatación con la resistencia a la insulina? Y que la insulina era vasodilatadora. Entonces, si yo tengo más cantidad de insulina. Sí, pero no alcanza a normalizar los niveles de presión arterial. La noradrenalina es vasodilatadora y de los vasos de capacitancia. Y no produce hipotensión arterial, sino hipertensión. Gracias, profe. Profe, en el síndrome nefrótico, ¿por qué aumentan los factores de coagulación? No es un aumento significativo. El síndrome nefrótico, como se lo define actualmente, es toda proteinuria que produce hipoproteinemia. Y como los factores de coagulación son proteínas, además acuérdense que el hígado está trabajando en la liponeogénesis, está trabajando de más, por eso hay dislipemia también asociada, y no alcanza a formar los factores de la coagulación. Bien, gracias. A ver qué han ¿Cuántas puesto. preguntas va a tener el examen? Miren, el examen es, para aquellos que rinden la instancia más aliviada, serán 20 preguntas múltiple opción. Recuerden que las preguntas múltiple opción tienen una opción correcta, dos distractores y un bolazo. O sea que hay una opción que no tiene absolutamente nada que ver, hay dos que podrían ser y hay una que es no correcta, sino lógica. Porque en medicina no se puede hablar de opciones correctas, sino de opciones lógicas. No se demoren mucho por cada pregunta. Traten de leerla, si no les viene la respuesta, pasen a la siguiente, después vuelven. Recuerden que los circuitos revalorantes se agotan a los 40 segundos, no me voy a cansar de decirlo. Y bueno, eso para los que tienen la opción más fácil. Los que rinden la opción más complicada van a tener 10 preguntas más o un examen oral. Eso lo decide la doctora porque no se había armado el examen todavía. Gracias, profe. Profe, y una duda que me quedó que fuera el segundo parcial, que había una pregunta que hablaba de una anemia masiva y como que hablaba de una compensación. Y salían en las dos opciones como más coherentes, una era aumento de reticulocitos y el otro era como una vasoconstricción periférica, algo así. Del flujo. Por lógica, ¿cuál sería el aumento de reticulocitos primero o una Tendría que ver la pregunta, porque como usted la describe, no sé cuál es la opción. Recuerde que los reticulocitos aumentan si la médula está en condiciones de producir glóbulos rojos. Si es una anemia carencial,
no pueden aumentar los reticulocitos porque hay carencia de elementos. Si falta hierro, vitamina B12, no pueden aumentar los reticulocitos. Los reticulocitos aumentan en una hemólisis, por ejemplo, en una hemorragia, en una pérdida aguda de sangre. Claro, me parece que eso decía la pregunta. Claro, decía una hemorragia aguda, y habían dos masiva, más o respuestas. menos. Una era el aumento de reticulocitos y la otra la redistribución del flujo. Bueno, yo no sé cómo era la pregunta, pero si la pregunta era una hemorragia, la respuesta es el aumento de los reticulocitos. Bien, perfecto. Profe, Pero en habría que ese leer caso, la pregunta. en ese caso serían los reticulocitos que ya están formados, o sea, no son nuevos. No es como que se formen tan rápido tampoco. Y son nuevos. Hay una cuentita que a veces se saca, que es la respuesta reticulocitaria corregida, que es el hematocrito real por el hematocrito del paciente sobre los reticulocitos, y nos dice si el paciente está formando o no nuevos glóbulos rojos. Pero recuerden que para formar glóbulos rojos la médula tiene que tener todos los elementos necesarios. Si estamos en presencia de una carencia de lo que sea, hierro, vitamina B12, factor intrínseco, no se van a formar reticulocitos. Por eso los reticulocitos aumentan solo cuando hay hemólisis o hemorragia. Profe, pero ese aumento es en minutos o al paso de las horas. Es al paso de las horas, pero pocas horas. Porque primero se maquinan los reticulocitos que ya están fabricados. Y después va fabricando reticulocitos. Y eso sucede antes de la vasoconstricción periférica. O sea, primero se sintetizan más reticulocitos y después vasoconstricción. No es que pase antes o después, las cosas a veces aparecen en conjunto. Claro, pero la pregunta decía, en este caso, como qué evento sucede primero, digamos. Los mecanismos compensatorios van a depender de un montón de factores. Si hay una hemorragia muy importante que produce hipotensión arterial, van a haber otros mecanismos compensatorios que van a entrar en juego. Liberación de corticoides, aminas biógenas, vasoconstricción. Y va a ser mucho antes de que se liberen los reticulocitos. Va a depender del carácter de la hemorragia o de la hemólisis. ¿Lo entienden? Si bien no es matemático, es así. ¿Lo entendieron o no? Sofía, Juan. Sí, Sí, profe. perfecto. Perfecto, o sea, suceden las dos cosas. Claro, suceden las dos cosas. La magnitud de que se dé una antes que la otra va a depender de la magnitud del proceso. Una hemorragia muy significativa no va a dar tiempo que aumenten los reticulocitos y sí que haya vasoconstricción. Claro. O sea que tiene que ser un proceso que sea mucho más lento para que se liberen los reticulocitos y no haya vasoconstricción. Claro, la opción decía restribución del flujo circulante. Eso sería una opción a los minutos, digamos. Habría que ver bien la pregunta, te digo. Pero eso depende de los factores de cómo se genere la hemorragia, cómo se genere la hemólisis o cómo se produzca la liberación de reticulocitos. Pero la respuesta es rápida. ¿Qué más, chicos? Profe, yo tenía una duda con las taquiarritmias por causa de reentrada. Como que no me termina de quedar claro el proceso este de reentrada. El proceso de reentrada se da cuando hay un bloqueo unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que hay un bloqueo que va del punto A al punto B, pero no del punto B al punto A.
¿Se entiende? Entonces, cuando viene un impulso, el impulso que viene se bloquea y deja el corazón en periodo refractario porque no pasa de A a B. Sin embargo, por otra vía, los impulsos llegan a B. Y como el corazón tiene el traumatropismo, vuelven de B a A. Y ahí no hay bloqueo, al ser unidireccional, en la otra dirección van a pasar. Cuando pasa el estímulo, ya encuentra el corazón fuera del periodo refractario y produce una arritmia, que puede ser o una extrasístole o una taquiarritmia. ¿Se entendió? No tengo para dibujárselo. No se ve, no va a servir. Pero en una dirección no pasan, pero pasan en sentido retrógrado. Eso es el fenómeno de reentrada. Porque el impulso reentra y tiene que ver con el dromotropismo y el cronotropismo. Profe, en las colestasis, ¿las transaminasas están aumentadas, están disminuidas o ahí tendría que ver nada más que fosfatasa alcalina que está aumentada? En un primer momento lo único que aumenta es la fosfatasa alcalina porque la colestasis es pasando el hígado, se produce. Entonces las enzimas hepáticas no tienen por qué aumentar, las enzimas hepáticas aumentan en los procesos hepáticos. O sea, lo tomo como que está aumentada la fosfatasa alcalina porque es un marcador colestásico y las otras son marcadores de daño hepático, sería. Claro, pero en realidad aumentan, pero aumentan muy poco. Ok. Porque uno tiene que ubicarse en el lobulillo. ¿Se acuerdan cómo estaba formado el lobulillo hepático? La vena central del lobulillo, los lobulillos enfocados como ejes de una rueda alrededor de la vena central, el conducto biliar en el centro. ¿Se acuerdan el lobulillo o no? Más o menos. Bueno, porque hay que repasar histología también para fisiopatología. ¿Por qué? Porque la colestasis puede ser microcolestasis. El problema puede estar ahí. Una cirrosis hepática a veces puede producir colestasis. Y es una enfermedad del hígado. Profe, y en ese caso de colestasis intrahepática o por cirrosis, ¿están aumentadas las dos? Las transaminasas aumentan en las enfermedades hepáticas. Pueden aumentar, pero si aumentan es muy poco significativo. Y con respecto a la bilirrubina, Lo que más aumenta es la fosfatasa alcalina. Con respecto a la bilirrubina, el problema de la bilirrubina está en la célula, no está en otro lado. Así que se va a poder conjugar la bilirrubina. Así que va a haber aumento de la conjugada y de la no conjugada. Va a haber coluria, va a haber acolia y va a haber ictericia, que son los 3 integrantes del síndrome coledociano. Profe, y en la cirrosis, creo que había una pregunta que decía cuál es la principal característica. Y yo la pensé como que era hipertensión portal. ¿O hay otra característica más fundamental apenas yo tengo cirrosis? No sé cuáles son las opciones, pero No la me hipertensión acuerdo. portal
produce. Porque la cirrosis es una cicatrización del hígado, por eso aumenta la presión en el sistema porta hipotálamo, en el sistema porta, perdón. Hipotálamo hipofisal, no sé de dónde lo saqué. Bueno, no tienen que tener miedo, el examen es re fácil, es razonable en su totalidad. Se pueden razonar todas las preguntas bien, opción por opción. Cuando no lo sepan, sigan a la siguiente pregunta. No se queden con una pregunta que no entiendan porque se van a volver locos y lo más probable es que se equivoquen. ¿Qué otra duda tienen? No tienen más dudas. Profe, yo tengo una duda, pero es como media estúpida. A ver, Eh, en la insuficiencia renal aguda intrarrenal, donde hay necrosis tubular aguda, hay ologuria, pero también hay una disminución de la concentración de la orina. Entonces, no lo puedo razonar muy bien porque si no se puede concentrar la orina, para mí debería haber poliuria. no tiene nada que ver la concentración de la orina con la poli o la oliguria. Ah, Poli es mucho, oli es poco. Y la concentración es más cargada o menos cargada. Usted puede tener una orina, mucha orina muy cargada, o mucha orina muy poco cargada, o puede tener poca orina muy poco cargada. bien, buenísimo. Muchas gracias. Me preguntan si van a ver casos clínicos o es mira los parciales que llevamos rindiendo. Es igual que los parciales que vienen rindiendo, pero si les pusieran un caso clínico, ¿qué problema hay? Ustedes van a atender pacientes, los pacientes son casos clínicos. Profe, Sí, disculpe si es un poco tonta la pregunta. Es en la simple clasificación de las insuficiencias renales, cuando hablamos de las agudas, que hablamos de pre, eh, o renales propiamente dicha, o post. Cuando hablamos de renales, ahí podemos nombrar lo que es nefrítico, nefrótico y todas las glomerulopatías, etcétera. sí, es que depende, porque no siempre el síndrome nefrítico cursa con insuficiencia renal o el síndrome nefrótico. Entonces, en la clasificación no las podríamos Sí, nombrar ahí. lo que pasa es que hay que tratar de salir de lo de compartimientos estancos. Las cosas en medicina no son ni blancas ni negras, son grises. Y son más grises o menos grises. Hay síndrome nefrótico y síndrome nefrítico que cursan con insuficiencia renal. Entonces los podés nombrar como parte de la insuficiencia renal. Pero hay síndrome nefrótico y nefrítico que no cursan con insuficiencia renal. Entonces, no están dentro de... Por eso siempre hablamos de que los exámenes tienen opciones lógicas y no correctas. O que una cosa es más o menos. Entonces, si nos pidieran como una clasificación o nombrar diferentes situaciones, o sea, no podríamos mencionarlas porque tienen esa Insuficiencia posibilidad. renal, prerrenal, renal y posrenal. Así se clasifica la insuficiencia renal. Listo. Y bueno, y después las subclases, ¿no es cierto?
Bueno, son un montón para rendir. Creo que son algo así como 60. Así que nos veremos el viernes. A las 12 es el horario del examen, profe, creo. A las 12 puede ser un poquito más tarde, pero a Ok. las 12 es el horario de cita, Gracias. para que nos acomodemos y podamos rendir tranquilos y cómodos. Lo único que necesitan llevar es una lapicera, llévense en 2 por las dudas. Y vayan descansados. Profe, le hago una consulta más con respecto a la celiaquía. Me acuerdo, yo ya la rendí, y me acuerdo que en un final había una pregunta que decía diarrea, esteatorrea, y largaba las opciones, decían son síntomas para diagnosticar, son síntomas clásicos, y después decía constipación y anemia son síntomas frecuentes. Y había una que decía nada es correcto. ¿Cómo empieza a cursar la celiaquía? ¿Empieza asintomática, después pasa por síntomas típicos? ¿Cómo la tendría que ver esa pregunta? No sé cómo era la pregunta, habría que ver la pregunta, porque ustedes me dicen de la pregunta, pero no se comprende integralmente. La celiaquía es una enfermedad por intolerancia a las harinas en general. Como todo, hay más intolerancia o menos intolerancia y tiene que ver con las vellosidades intestinales. Lo primero que aparece es una intolerancia que son dispepsia, gases, dolor abdominal, náuseas, puede aparecer un poco de diarrea. No se comprueba esteatorrea porque para que haya esteatorrea, la esteatorrea es de los lípidos. Y en general tiene que haber una intolerancia muy grande que provoque una diarrea que haga que el bolo alimenticio se mueva rápidamente y no alcance a absorber los lípidos. Entonces se ven los procesos donde antes de la esteatorrea vas a tener una sintomatología tan florida que no va a necesitar la esteatorrea para diagnosticar al paciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero Acuérdense que la celiaquía es una enfermedad de los hidratos de carbono, porque son de las harinas fundamentalmente. Si bien están metidos los hidratos de carbono, las proteínas y todo en el síndrome de mala absorción que producen, pero fundamentalmente es una intolerancia a las harinas. Profe, en la cátedra dice que el horario del examen es a las 11. No, porque el horario lo ponen por la computadora, por el sistema, pero el examen es a las 12 del mediodía. Bueno, buenísimo. Además hay un montón de docentes que no pueden llegar antes porque están en el hospital. profe, una consulta más con respecto a los temas de la última unidad, ACV, dolor, fiebre, son muy preguntables, hay que darle muy fino a esos temas. No, fundamentalmente los mecanismos de producción de ACV, tenés ACV hemorrágico, ACV trombótico, ACV embólico, cómo se produce cada uno. Pero no he visto grandes preguntas de ese tema. Léanlo por la duda. No sé la condición en que están, si están en el examen fácil o en el más complicado. ¿Pero qué, profe? ¿Tiene 2 exámenes entonces? No, un examen es para los que tienen los 2 parciales aprobados y hay un examen que es el mismo más
preguntas adicionales para los que tienen uno de los parciales desaprobados. Ah, lo entendí. O sea, los irregulares. Que no son irregulares, son regulares mal. Los que tienen los dos parciales aprobados rinden 20 preguntas. Los que tienen uno de los dos parciales desaprobados rinden esas mismas preguntas más una adicional. La facultad en el reglamento lo tiene como escrito y oral. Bueno, nos estamos viendo el viernes. Chao, No le- profe, muchas gracias. No le deseo suerte porque la suerte puede ser buena o mala. Les deseo éxitos. Muchas gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Chao, profe. muchas gracias. Bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao.